En la tradición guaraní, las plantas son fundamentales. Hay una de ellas que seguramente cuantas veces habrán visto, conocen, que es la famosa tacuara. Los indígenas le dicen tacuá, tacuá. Y la tacuara, en la tradición guaraní, es la planta de Dios. Los guaraní dicen que Dios sostiene el mundo, la tierra, sobre 4 tacuaras. Y allí es la planta tan importante en la tradición de ellos, al punto que hoy, cuando ellos, me refiero en general a los guaraní, llevan adelante sus rituales religiosos, porque más o menos en este horario, al entrar el sol y hasta casi la medianoche, tienen la costumbre diaria de reunirse y desarrollar su actividad religiosa. La vida del indígena es una vida religiosa, imposible entender al indígena sin la religión. Y me estoy refiriendo a una religión que en este caso no es precisamente la cristiana o católica. Bueno, y desde ese punto de vista, ellos tienen la costumbre, las mujeres, de tener siempre consigo una tacuara que le llega a la altura de los senos. En guaraní seno se dice cama. Probablemente muchas de las que están acá, muchos de los que están, en algún momento escucharon decir a alguien, cachupe y cama, está dando de mamar a la criatura. Y de allí viene la expresión también camambú. Nosotros en guaraní tenemos palabras orales y nasales. Cuando aparece una M, como en cama, eso sin que nos demos cuenta nos lleva a usar un sufijo, se le dice una terminación distinta. Por ejemplo, una cosa es pu y otra cosa es mbu. Como es cama, es camambú. Y eso viene de un chorro de leche materna. Solamente que hoy en el ambiente paraguayo en camambú ya no es precisamente leche, puede ser cerveza, vino y otras cosas, ¿verdad? Yo puedo decir de camambú, dice la gente, guau. Bueno, y hago referencia a eso ¿por qué? Porque hasta la altura de los senos tiene que ser la tacuara y la mujer marca el ritmo. Imagínense ustedes lo que en una ceremonia religiosa ellos hacen lo que se llama ñemboé yeroquí. Ñemboé es la oración, la plegaria, y yeroquí la danza. Y la mujer se encarga de golpear contra el suelo la tacuara, reproduciendo los latidos cardíacos.